quería compartir con vosotros, se lo dije el otro día a Deli y hablando con grandes líderes, hablábamos de la importancia que tiene el que todos sepamos administrar, sepamos tener la conciencia de lo que significa el dinero para cada uno de nosotros, sepamos eh, tomemos la información que está allí afuera, afortunadamente ahora y gracias a las nuevas tecnologías, ahí tienes ciento de información que yo te invito a que la investigues, que la descubras y que la tomes para ti en todo lo que vibre contigo. Siempre he dicho que a mí lo que me gusta es compartir y hablar desde el resultado. Y hoy me siento aquí para compartirles mi resultado y hablarles acerca de lo que a mí particularmente, me ha funcionado en cuanto al dinero. Y con esto vamos a iniciar con esta presentación a la que yo he decidido llamarle Dinero con Conciencia. ¿De acuerdo? Y en el Dinero con Conciencia vamos a hablar de las leyes universales del dinero. Y como os he dicho antes, para nosotros estar sentados aquí tenemos una preparación. Yo me puse a investigar qué podía transmitirles a ustedes de una manera clara y concisa de cuáles son las leyes universales del dinero, partiendo desde allí, compartirles una fórmula que a mí me ha ayudado a incrementar mi riqueza, a mí, ¿vale? Y luego, para México, que están recién levantaditos, me encantaría poder hacer que esta charla termine con 5 minutos rápidos de una meditación que voy a hacer guiada, en la que vamos a conectar nuestra energía con esa abundancia del dinero y vamos a poder iniciar, bueno, en México, iniciar la mañana o el día de una forma poderosa y abundante para cada uno de nosotros. Entonces, investigando qué es lo que dice la información que existe fuera acerca de las leyes del universo, hay un concepto que a mí me llamó mucho la atención y es que son principios, las leyes universales del dinero son principios o reglas que según quien las adapte, son aplicables a esa persona y que pueden influir en su situación financiera. Estos principios suelen estar relacionados con la gestión del dinero, la creación de riqueza y la atracción de la abundancia. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de todas esas leyes universales del dinero, descubrí que hay 7 leyes de la abundancia, 7 leyes espirituales del dinero, 3 leyes de la creación de la riqueza y 5 leyes básicas para tus finanzas. Hoy, particularmente, nos vamos a centrar en las leyes espirituales del dinero. Y yo lo he puesto como primer título para empresarios conscientes, almas libres y jóvenes creadores. Es decir, para todas las personas que estamos en esta sala. ¿De acuerdo? Y frente a esas leyes, os voy a contar la primera ley. Ley del propósito. El dinero que llega con propósito se queda con propósito. Hace algún tiempo ya, yo llevo 7 años dentro de este mundo de las redes, de trabajar en comunidades, de crear equipos de trabajo, de trabajar con grupos, ¿vale? Llevo 7 años. Y en uno de los procesos de formación, algún maestro, porque para mí las personas que ya han recorrido un camino, que me han demostrado que yo puedo seguir ese camino y que puedo obtener los mismos resultados que ellos tienen, alguien dijo una vez, el que llega por dinero a este tipo de comunidades, por dinero se va. Cuando nosotros empezamos a formar las comunidades, el dinero no es una fuente de atracción para que tú crees la comunidad. O por lo menos eso es lo que nosotros queremos comunicar a las personas con las que formamos la comunidad. El dinero solo es el resultado del servicio, o por lo menos para mí, el dinero es el resultado del servicio que damos, no solamente a la comunidad
a la que formamos, sino también el resultado del servicio que damos a nuestro alrededor. Y es cierto que aunque seamos seres de servicio, no todo el mundo te paga porque le haces un favor, porque le hablas bonito, no te pagan por eso, no te pagan por ser un ser servicial. Pero eso es lo que en nuestra cabeza y en la educación que hemos tenido constantemente nos han hecho creer. Realmente somos seres abundantes y el dinero está allí para que tú cada mañana te levantes y digas: Hoy me apetece un poquito de aquí, otro poquito de allá", y cojas todo lo que está en el universo. Entonces, ¿por qué el dinero es con un propósito? Porque si yo soy un ser de servicio y estoy constantemente sirviendo, 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 aunque esa persona a la que le he dado el servicio no me pague con un dinero en efectivo, mi energía vibratoria circula al punto en el que me hago atracción, me hago atractiva para todo lo bueno, para el dinero, para la salud, para el amor, para las amistades. Eso es la ley del propósito. Cuando yo sirvo con un propósito, formar parte de esta comunidad tiene el propósito. Yo empecé en esta comunidad y mi propósito era cambiar, o sigue siendo, cambiar la vida de las personas a las que yo les pueda compartir esta oportunidad y de las personas que formen esa comunidad. Pero en el momento en el que yo empecé en esto, yo lo que visualizaba era, a ver, no a quién le puedo ayudar, sino a quién le puede servir esta información. ¿Quién está necesitando un cambio de vida? Con el tiempo descubrí que no es esa forma en la que yo tenía que enfocarme. Es que yo se lo tengo que compartir a todo el mundo, tenga necesidad, no tenga necesidad, tenga dinero, no tenga dinero, tenga ganas de hacer comunidad, no tenga ganas. Todo el mundo es mi mayor prospecto para que yo le comparta toda esa información. Porque luego, señores, una de las leyes universales también dice que el hecho está en lo que tú das. Yo lo doy y he cumplido con la misión que tengo en el mundo, darlo. Luego ya la persona que lo recibe es otra historia y ellos saben cómo lo reciben. Entonces, cuando tú tienes un propósito, y yo les quiero contar, cuando yo empecé en esta comunidad, mi propósito es ayudar, mi propósito es generar conciencia, mi propósito es que todo el mundo tenga la afluencia, la fluidez del dinero, que nunca les falte, que en las situaciones complicadas el dinero esté siempre presente. ¿Y por qué amo el formar parte de la comunidad? Porque fijaros, hace unos meses atrás, hace un tiempo atrás, yo tuve que viajar a Ecuador, pues soy originaria de Ecuador por una situación familiar. Eso implicó que yo no tenga que estar desconectada del negocio, de mi negocio físico, de mi negocio digital, que yo tenga que estar desconectada porque obviamente mi presencia física necesitaba estar en esta parte de Ecuador, solventando una situación difícil personal que estábamos viviendo. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que yo fui hasta allí, no me preocupé del dinero. Sabía que yo soy un ser abundante y que el dinero iba a fluir. Nos tomó más tiempo del que habíamos planificado estar dentro de Ecuador. Y de pronto nos veíamos con la necesidad de tener dólares, porque la moneda en Ecuador es dólares, ¿no? Pero yo no me preocupaba, yo sabía que de algún lado iba a salir. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado en Ecuador me preguntan, me dicen: "Oye, ¿a qué te estás dedicando? ¿Qué estás haciendo?". Y yo: "Sí, trabajo con comunidades, estoy haciendo negocios digitales, la verdad es que me está yendo muy bien y tal". Lo decía con tanta conciencia, con tanta creencia y con tanta fe, con tanta lealtad, salían las palabras por mi boca con esa creencia que de pronto en el momento en el que yo necesitaba dinero, me dice esta persona, pues a ver cuándo quedamos y me lo explica. Sí, yo te lo cuento, no te preocupes, ahora estoy en este tema personal, pero en cuanto termine yo te lo cuento. Me llaman de España, Jime, que tengo que hacer una inscripción, ayúdame. Entro a la oficina virtual y en la oficina virtual, dinero, el dinero que yo necesitaba. ¿Por qué os cuento esta anécdota? Porque cuando tu negocio está alineado con tu alma, el dinero se convierte en una energía sagrada para crear impacto. Yo ya impacté en la vida de algunos miembros de la comunidad. Ese impacto en esa vida de estos miembros de la comunidad hacen que el dinero vaya fluyendo y que yo con la conciencia que tengo y esa fe de que el dinero siempre fluye en mi vida,
No me tuve que preocupar. Afortunadamente, el dinero estuvo allí y eso fue lo que a mí me ayudó para, lo voy a poner por aquí, para que yo pueda solventar esos gastos. ¿De acuerdo? Entonces, recordar, cuando tu negocio está alineado con tu alma, el dinero se convierte en una energía sagrada para generar impacto. La segunda ley dice, es la ley del amor sin apegos. Amar el dinero no es codicia, si se hace con conciencia. Y con esto voy a que tú, solamente tú, pregúntate a tus adentros, ¿qué te enseñaron del dinero? ¿Qué te dijeron que era el dinero? ¿Con qué frase tú ahora relacionas el dinero? ¿Qué te dijeron tus padres acerca del dinero? ¿El dinero era bueno, era malo, lo tenían solo los ricos eran malos? ¿Qué te enseñaron acerca del dinero? Y en esa conciencia, a mí me enseñaron que el dinero siempre servía para ser un ser de servicio. Porque si yo tenía dinero, yo podía impactar en la vida de las personas y podía ayudar a las personas. Pero claro, eso es cuando yo tenía dinero. Y si yo no tenía dinero, ¿qué era lo que pasaba cuando yo no tenía dinero? Ay, perdón que me fui. Entonces, a mí desde muy pequeña no me enseñaron a amar el dinero, o me enseñaron a que si yo tenía la codicia de tener o de querer mucho dinero, era malo. Eso era lo que a mí me enseñaron. Entonces, amar el dinero no es codicia si se hace con conciencia. Yo amo el dinero, yo ahora tengo la conciencia del dinero y yo amo el dinero. Amo el ser productiva, amo que el dinero fluya en mi vida porque sé que solo con esa fluidez, cuando alguien necesita de mi ayuda económicamente, solo con esa fluidez, cuando alguien necesita de mi ayuda económicamente, es cuando yo puedo ayudar y servir. Aceptar la energía del dinero sin miedo permite que fluya de forma limpia y natural. ¿Por qué os digo esto? Porque a veces, cuando estamos vibrando la escasez, entra el miedo en nosotros. Entra ese, ¿y qué me va a pasar? ¿Y qué va a hacer si no tengo? ¿Y si invierto este poco de dinero que eran mis ahorros y lo pongo aquí? ¿Y qué voy a hacer si me falta? Ese miedo, que es una frecuencia vibratoria bajita, hace que la energía del dinero, en lugar de atraerla hacia nosotros, se vaya alejando. Entonces, si nosotros aceptamos que el dinero es energía y no le tenemos miedo a esa energía y no le tenemos miedo al dinero y tenemos la conciencia de saber que es energía, siempre vamos a estar alineados en una frecuencia alta acerca del dinero. Y justamente vamos a la siguiente ley, que es la ley de la vibración interna. Tu frecuencia dicta tu fortuna. Y esto me encanta. Y me encanta ¿por qué? Porque cuando no tenemos la suficiente información, y ya no solo cuando no tenemos, sino también cuando no practicamos la información que nos brindan, ¿qué es lo que nos pasa? Que nuestro cerebro, que llevamos, no sé los años que vosotros tengáis en sala, yo 48 que acabo de cumplir, si llevo 7 en esto, en este descubrimiento de mi fuerza, de mi poder, de la información, de adaptarla a mi ser, significa que llevo yo 41 años en mi cabeza con la información de cosas no agradables acerca del dinero y de que tengo que trabajar mucho para ganar mucho y de que me tengo que conformar. Cuando yo llegué aquí a España, la gente me enseñó que lo que aquí se buscaba era ser funcionario público, porque siendo funcionario público tú tienes un horario muy bueno para trabajar, descansas unos días muy buenos, ganas un sueldo muy bueno y lo mejor, yo hablo de aquí de España, que es lo que conozco, es que después de trabajar unos tantos años, ahora creo que están en 67 años lo de la jubilación, o sea, que significa que tenía que trabajar hasta mis 67 años, y a los 67 tenía que jubilarme y tener una pensión que me da el gobierno para poder vivir. Eso es, y yo llegué aquí a España con 22 años. Entonces, desde los 22 años hasta los 41 años, yo
tenía esa información en mi cabeza. Cuando cumplí 42, empecé a trabajar las leyes de la vibración, empecé a descubrir una información distinta, empecé a trabajar en comunidad, empecé a dejarme guiar de la gente, guiar de los que ya tienen resultados, y me enseñaron, ellos me enseñaron qué es la frecuencia en la que yo me mueva, la que va a hacer que todo cambie a mi alrededor. Y cuando me dijeron que mi frecuencia vibratoria dicta mi fortuna, ¿qué es lo que aprendí? A tener la frecuencia siempre alta. Y créanme que hay días en los que no me quiero levantar de la cama y que digo, no, hoy me voy a permitir el hecho de no sentirme en una vibración alta. Pero cuando me acuerdo que mi dinero y que mi fortuna y que mi servicio depende de mi vibración, me levanto, camino, me voy al gimnasio, hago ejercicio, acaricio, abrazo, beso a mi perro, eh, literalmente lo beso, lo apapacho, hablo con él y elevo mi frecuencia vibratoria. Y cuando elevo mi frecuencia vibratoria lo hago en la conciencia de que es no solo mi fortuna, sino también el servicio, es mi vibración la que voy a poner al servicio de las personas de ese día. Porque desde donde actúas importa más que lo que haces, porque vas a vibrar en certeza, fe y servicio, que es un poco lo que yo tengo en la conciencia a la hora de querer elevar mi frecuencia vibratoria. Otra ley del dinero nos dice que la ley de la circulación es la ley de la circulación consciente. El dinero estancado pierde poder. Y yo, que era de las que practicaba el hecho de tener guardado dinero en el banco por lo que pueda pasar, entendí que el dinero en el banco es un dinero estancado. Es un dinero que yo no veo, es un dinero que yo no siento, es un dinero que yo sé que está, pero que no lo veo, no lo palpo, no lo toco. Entonces es cuando aprendí a ese dinero sacarle un beneficio y hacer que el dinero trabaje para mí. Y afortunadamente aquí estamos en una comunidad en la que estamos constantemente acompañados y guiados para hacer que ese dinero que tú tienes no se quede estancado y no pierda poder. Que el dinero vaya fluyendo, que el dinero tenga una sabiduría, muévelo con sabiduría, invierte, comparte, reinvierte. Yo llevo exactamente aquí en esta industria, con esta comunidad, 2 años. 2 años en los que he generado. No puedo decir que con eso me voy a hacer millonaria, porque no, pero sí que es un dinero que me ayuda a estar tranquila y a ser por ahora libre financieramente. ¿Por qué libre financieramente? Porque hace tiempos entendí que la libertad financiera no son los millones que tú tienes en el banco. Es cómo administras tu dinero, es a qué le das la prioridad con el dinero con el que ganas y es cómo planificas tu dinero. Entonces, desde hace 2 años que he generado unas ganancias bonitas que me permiten estar tranquila, son unas ganancias que yo decidí moverlas, que yo decidí invertirlas, que yo decidí compartirlas, que yo decidí reinvertir incluso. Y hay varias formas de invertir tu dinero. Y más adelante os voy a contar una fórmula en la que yo llevo trabajando durante estos 7 años y que me han ayudado a mí a generar mi riqueza. ¿De acuerdo? ¿Por qué es muy importante que el dinero circule conscientemente? Porque el flujo crea expansión. ¿Vale? Entonces, otra ley universal del dinero dice, otra de las leyes es la ley del tiempo divino. El dinero no siempre llega cuando quieres, sino cuando estás listo. Y cuando preparaba esta información, me acordaba de mis inicios en esta industria. No sé ustedes, pero a mí me pasaba mucho que era de las que puse un poquito de dinero. Yo iba leyendo libros, me iba formando, iba tomando cursos de capacitación, de planificación del dinero. Iba escuchando audiolibros, maestros que resuenen conmigo porque leer un libro también es tomar un curso, ¿vale? Entonces, iba leyendo los libros, iba viendo qué resonaba conmigo y poco a poco, no lo tengo por aquí, pero ya os lo enseñaré. Poco a poco iba adaptando todo lo que los libros decían y todo lo que los talleres me enseñaban,
iba generando huchas. Huchas se llama aquí, chanchitos en América, sobres de dinero, aplicaciones para tener los gastos administrados. Em, en una de esas charlas hay un porcentaje, ahora vamos a llegar a esa parte, hay un porcentaje en el que te dice que tú tienes que tomar una parte de tu dinero para invertir. Esa parte del dinero que yo tomaba para invertir, con la guía de la comunidad, empecé a meterlo en un mundo que para mí era completamente desconocido, que no tenía nociones, que no sabía cómo se hacía, que no entendía, porque literalmente no entendía qué era una billetera, qué era un activo digital, no lo sabía, ¿vale? Pero empecé a aprender y me dejé guiar. Pero era de las personas desesperadas que ponía el dinero en un sitio a trabajar y al siguiente día veía si había subido, si había bajado, cuánto había generado, con el interés compuesto, con el interés simple, y me obsesionaba en ese momento. Y decía, esto es que no va a funcionar, y si pierdo los ahorros, y si tal. Y no dejaba que mi energía fluya en tranquilidad, en abundancia y en certeza. Entonces, ¿por qué esta ley es importante? Porque dice la ley del tiempo divino dice que tú, una vez que dejas tu dinero a trabajar, en este caso hablemos de gente que está dentro de la comunidad, que tenemos ahí nuestro dinero y que yo sé que a muchos nos ha pasado, que estamos preocupados por si sube, por si baja, por si llega, por si no llega, y qué está pasando, y por qué ha bajado, y dijeron que iban a subir, y dijeron, entonces, cuando tú tienes esa certeza y dejas ese dinero, te olvidas, o sea, sé que para muchos, igual que me pasó a mí, era difícil, o sea, lo reconozco, pero precisamente por eso estamos aquí, por eso queremos compartirte que para que tú fluyas en tranquilidad, en vibración, en energía, olvídate del tiempo, deja eso puesto ahí. Yo ahora a la gente de mi comunidad, a la gente con la que hablo, les digo, haz cuenta, y literalmente se los digo, haz cuenta que es un dinero perdido. Olvídate de eso. Haz cuenta que esos 2.500 € los has depositado en ese lugar, un lugar específico, dependiendo del lugar donde me encuentre, en ese lugar, y que dentro de 10 años, o sea, tú lo vas a tener ahí, y en 10 años tú vas a volver a recoger ese sobre y va a estar multiplicado. ¿Por cuánto? No te lo puedo decir, pero va a estar multiplicado. ¿Te va a compensar? ¿Te va a compensar o no te va a compensar? ¿Te va a valer la pena o no te va a valer la pena? Pero para eso tienes que tener la creencia de que el tiempo siempre es perfecto y de que los proyectos en los que tú estás trabajando, en los que estás invirtiendo el dinero, en el que estás invirtiendo tu tiempo, siempre te van a dar los frutos. Ahora, esos frutos van a ir en base a lo que tú estás vibrando en este momento. Si te sientes merecedor, esos frutos van a ser multiplicados por 1000. Si no te sientes merecedor, esos frutos van a ser multiplicados por 1. Porque somos vibración, somos atracción, somos energía. Y lo más importante, la paciencia espiritual es parte del éxito material. Y cuando ya leí esta frase dije, no me lo puedo creer. Justamente lo que me estaban diciendo, la paciencia espiritual es parte del éxito material. Por la tranquilidad y la paz mental que te da saber que la energía, donde tú pones el enfoque, pones la energía. Y es allí donde tú tienes que tener la fe, la certeza y la seguridad de que tu dinero va a crecer y se va a multiplicar. Para terminar con las leyes, bueno, me quedan dos, esta y la otra. La ley del valor auténtico. La ley del valor auténtico dice que el dinero refleja el valor que reconoces en ti y que tu autoestima es tu mejor estrategia financiera. ¿Realmente te crees merecedor de esa abundancia? ¿Realmente cuando te ves en el espejo dices, yo soy abundante, yo soy poderoso, yo me merezco todo lo bueno que el universo tiene preparado para mí? Y agradeces el sentirte así de valioso, de poderoso, de feliz, porque es el dinero al fin y al cabo, vuelve a ti
reflejado en lo que tú vales. Y aquí os cuento otra anécdota rápida. La mayor parte de la gente que me conoce sabe que yo tengo un sitio en el que celebro cumpleaños, ¿verdad? Hace 2 años abrieron un centro cerca del sitio donde estoy. Y para atraer a la clientela, le bajaron el precio al servicio. Y obviamente la gente que cuida mucho el dinero, pues, se fue para ese sitio nuevo. Por un lado, yo agradecí esa competencia, por llamarlo de alguna manera, porque eso me ayudaba a mí a que le den el valor a mi espacio y a mi servicio. Mucha gente vino y me dijeron: "Jimena, allá nos están dando el valor del cumpleaños 3 € más barato de lo que tú nos estás dando. Iguálanos el precio para que nosotros vengamos nuevamente aquí". Y yo les dije: "No, yo no te", y tenía la agenda vacía. "Yo no te igualo el precio porque yo te cobro por el servicio que te doy. Y mi servicio no vale lo que vale el servicio de ellos". ¿Por qué? Primero, porque tengo un espacio más grande. Segundo, porque lo hago desde el amor. Tercero, porque te aseguro que me dejo la piel en cada cumpleaños para dar lo mejor de mí y que los niños y los padres se sientan fabulosos en esta celebración. Porque pongo el alma para que tu hijo se lleve el mejor recuerdo del valor del cumpleaños. Y porque yo sí valoro mi tiempo y mi servicio. Y créanme que ese primer año no fue el mejor de mi época, porque tenía la competencia ahí, pero año después, toda esa misma gente que se fue, volvió. No me rechistaron por el valor del cumpleaños y me dijeron: "Volvemos por ti y por el servicio que tú nos das". Volvieron un año más tarde y más caro, porque como todo sube, pues también subió el servicio. ¿Qué he reflejado en esta anécdota que te conté? Mi autoestima. Mi autoestima. Yo sé lo que valgo. Yo sé que me dejo la piel cuando bailo, cuando canto, cuando comparto con los papás, cuando les hago bailar. Yo valgo para eso. Y como yo valgo, ahora no me merezco. No ponen el precio por mi servicio. Entonces, si tú te levantas por la mañana y te ves al espejo y sabes lo que vales, sales al mundo a conquistar el valor de tu autoestima, a conquistar el valor de tu servicio, a conquistar el valor de tu ser. Y lo haces desde tu amor propio, tu autoestima. Tu autoestima eres tú, no es el producto. Y por eso me encanta formar parte de las comunidades y me encanta hacer un servicio en comunidad, porque no es el producto, señores, somos nosotros la comunidad. Y nosotros como comunidad, como conciencia, con una autoestima alta, con una fe y con un convencimiento de que juntos todos somos más fuertes, pueden pasar 10 productos por nuestra comunidad, que a esos 10 productos los vamos a hacer estallar porque somos lo que valemos como comunidad, ¿vale? El dinero como energía espiritual. El dinero no es solo materia, es frecuencia y conciencia, un poco lo que os he dicho antes, y es una herramienta para servir, sanar y existir, lo que habíamos hablado al inicio de la presentación. Y ahora les voy a contar algo que a mí me sirvió mucho. Madre mía, la gente sigue queriendo entrar. Me sirvió mucho para empezar a trabajar mi riqueza. Y por eso lo pongo aquí claro. Fórmula para incrementar mi riqueza. Y me sirvió a mí. Te lo comparto con todo el amor del mundo para que tú, si te sirve, la apliques y generes también tu riqueza. En uno de estos eh, congresos, charlas, preparación, cursos, como quieras llamarlo, al que yo asistí, alguien dijo: "Aprende a vivir con el 50% de tu sueldo o de tus ganancias". Y cuando a mí me dijeron esta frase, yo me quedé en show. Y mi yo más profundo dijo: "No puedo vivir con el 100% del sueldo, imagínate lo que va a ser que tenga que vivir con el 50%, ¿no?". Pero conforme iba avanzando la charla y la iban desarrollando,
fui entendiendo un poco el concepto de lo que me querían decir. Entonces, cuando a mí me la compartieron, ¿de acuerdo? Y yo voy a hablar desde el porcentaje que a mí me funciona. Yo te comparto la fórmula, tú aplícale a tus ganancias, a tu porcentaje, a tu sentir, a tu ser, ¿de acuerdo? Y prueba, porque realmente hace unos días le decía a mi nieto, es que si no pruebas, no sabes si te va a gustar o no. Si no lo pruebas, no sabes si te va a funcionar o no. Si no das el primer paso, no vas a saber si realmente hay el resultado o no. ¿De acuerdo? Entonces, me dijeron que mis ganancias, imaginémonos 5.000 euros, tenía que yo aprender a vivir solo con 2.500 euros. Porque los otros 2.500 los tenía que invertir en ahorro, en inversión, en educación, en regalar, en donación y en gastar en mí, en pagarme a mí mi valor. Entonces, ¿qué decidí hacer yo con esta fórmula? Como son 5, me fue muy fácil porque lo dividí en un 10%. El 10% sirve para ahorrar. Y ya allí tú decides dónde lo colocas, cómo lo colocas. Los maestros de dinero, riqueza, prosperidad, abundancia dicen que lo tienes que poner en un fondo que te genere un poco de interés, pero que esté libre para que si en algún momento te sucede algo, tú puedas tener ese ahorro que te sirva como un colchón, se dice aquí, como un respaldo para que tú puedas solventar esa situación. ¿De acuerdo? Pero el tip del ahorro es colócalo en un sitio que te genere un X porcentaje de interés para que sirva a que pongamos en práctica una de las leyes que hemos hablado, deja que el dinero trabaje para ti, ¿vale? Entonces, yo ahorro el 10% del dinero que gano. El otro 10% lo invierto. Y cuando aprendí esto, empecé a comprar acciones, empecé a comprar activos digitales, empecé a comprar cosas que todavía no sabía si me iban a servir o no, pero eran una manera de inversión. Compraba, ¿cómo se llama esto? Fondos de jubilación, fondos de ahorro. Y iba poniendo ahí un 10%, ¿vale? Hasta que luego me rodeé de una comunidad maravillosa que me enseñaron a invertir el dinero de otra manera y ahora, mensualmente, señores, y eso sí que me gusta hablar desde mis resultados, mensualmente hago una inversión del 10% de mis ganancias, mensualmente, porque el dinero fluye y crea riqueza para mí. Con el otro 10%, me educo. Y eso sí que es muy importante y voy a pararme aquí 2 minutos para preguntarles. ¿Quién se educa? O mejor dicho, contestarme, no sé si el chat está habilitado, ¿me podéis decir si el chat está habilitado? Sí, está habilitado, perfecto. Por favor, compartir conmigo y decirme de todos los que están en la sala de qué manera os educáis en cuanto a vuestro desarrollo, me da igual, físico, financiero, mental, espiritual. A ver si puedo ver el chat, donde lo tengo. Subo esto aquí y leo el chat, dame un segundo. Libros, del invierte en libros, en eventos, en cursos. Alicia en libros. Leo libros. ¿Y solo Pablo, Ángel y Andrés leen libros, Alicia? No hay... ¿En qué? ¿Cómo invertís? ¿Seminarios, libros? Vale, ahora, pregunta. ¿Quién de vosotros, de todos los que estáis en la sala, tiene ya su entrada para el evento que va a haber en mayo? Cursos, yo. Oh, sí. Vale, genial. Ay, qué bien. Hay muchos que ya tienen, oye, felicidades, hay muchos que ya tienen las entradas compradas, ¿eh? Muy bien, felicidades, felicidades para todos. Vale, entonces, cuando yo aprendí esto de poder invertir el 10%, voy a conectar que se queda sin batería, de poder invertir el 10% en mi educación, aprendí
A la primera convención a la que yo asistí en mi vida, que dejé España y me fui hasta México, hasta el otro lado del mundo, y me fui convencida de que yo quería ver con mis ojos y sentir con mi ser qué era lo que estaba haciendo la gente, que estaba generando resultados, estaba ganando dinero y tenía éxito. Y entonces dijo mi marido, ¿te quieres ir? Le dije, sí, me quiero ir. No tenía dinero, porque no tenía dinero, todavía no había aplicado esta fórmula, todavía no había entrado en la conciencia y en la práctica de tener esto. Y dijo mi marido, venga, pues vamos a ver cómo lo hacemos para que te vayas. Y me fui, me planté en el evento, fue en Cancún, aprendí, vi cómo los líderes tenían los resultados y qué era lo que hacían y cómo estaban llevando a cabo los eventos y cómo cada uno de ellos había generado dinero y dije, no, pues si esto funciona para estas, éramos como 3.500 personas, para estas 3.500 personas que están aquí, pues a mí esto me tiene que funcionar también, ¿no? Entonces, ese día, en ese evento, tomé la decisión de invertir este porcentaje de dinero, que repito, yo lo puse al 10%, pero tú puedes ponerlo al porcentaje que a ti te venga mejor, para estar constantemente educándome y para que ese fondo del 10% mensual de mis ganancias sirva para que no me plantee si tengo dinero o no tengo dinero para poder ir a una convención, a un evento, a una reunión, para que no dude otra vez en que la falta de dinero haga que yo me eduque y me forme. Y desde entonces no he faltado, señores, a ninguna convención. No importa a qué parte del mundo haya que ir. Yo estoy ahí. No importa cuánto vale la entrada. Yo estoy ahí. Es más, aprendí con el tiempo y con el valor del merecimiento que si yo me lo merezco, yo no tengo por qué estar en las últimas filas, ¿no? Yo soy lo suficientemente valiosa, poderosa y atraigo tanto el dinero que puedo permitirme pagarme la entrada de lo que cuesta estar en la primera fila. Y yo me acuerdo que en esa convención, la gente que estaba en la primera fila estaba sentada en unas mesas excelentes, tenían los camareros que se acercaban a servirles y tenían un trato preferencial. Y yo estaba hasta el fondo de todo porque en ese momento no disponía del factor del dinero para poder estar sentada en esa mesa. Era igual que todas las personas que estaban sentadas ahí. Lo que no era igual era mi creencia en cuánto tenía que invertir o el valor que tenía que haber pagado para estar en esa mesa. Porque en ese momento a mí me parecía que era exagerado, elevado, o simplemente no llegaba mi cartera para eso. Entonces, si nosotros tomamos esta fórmula y la aplicamos, vamos a tener esa fluidez que nos permita estar siempre presentes en nuestra educación, en nuestro conocimiento y en nuestro aprendizaje. El 10% lo tengo muy presente y yo decido regalarlo. ¿Por qué? Porque recordar que el dinero es energía y todo lo que das recibes. Y si lo regalas sin la conciencia de que quieres recibir a cambio, tu vida fluye energéticamente. Y como os dije antes, si yo sirvo en un lado, lo que viene a mí lo viene desde el otro lado. Y estoy siendo constantemente abundante porque realmente estoy regalando no solo mi servicio, sino también lo que produzco por ese servicio. El 10% lo regalas, eh, en lo que, quien tú quieras, de la forma en la que tú quieras, como tú quieras. Lo importante es el hecho de regalar, ¿de acuerdo? Ahora, el otro 10%, y ya este es el último 10%, lo gastas en ti. Y entonces cuando dices lo gastas en ti, a mí me da mucha risa, porque cuando yo aprendí, bueno, antes de aprender a manejar esta fórmula para generar riqueza, yo siempre, o nosotros como pareja, siempre hemos sido organizados con el dinero, imagino que vosotros también. Al inicio de mes tenemos una lista de todos los gastos que tenemos para pagar y aprendimos a destinar el dinero
en estas 5 partes, lo dividimos, ¿vale? Pero además organizamos el dinero. O sea, ¿cuánto nos vamos a permitir este mes gastar en compras? En compras, digo, personales. ¿Cuánto para nuestras salidas? ¿Cuánto para la compra? ¿Cuánto dinero está destinado para la luz, para el gas, para la hipoteca? Todos estos gastos, ¿no? Hemos sido siempre muy, muy planificados, pero nunca nos alcanzaba. Siempre llegábamos al día, yo me acuerdo además que cobraba, en mi empresa me pagaban el día 25 y yo llegaba al día 31 o 30 del mes y ya no tenía dinero. Teníamos que esperar a que el día 10 cobre mi marido para seguir teniendo dinero hasta el día. Y estábamos tantos años en este círculo vicioso, o en la carrera de la rata, como lo dicen en varios libros, que cuando a mí se me presentó esta oportunidad, dije, no, si hay gente en el mundo generando dinero y no viviendo de esta manera, y hay gente en el mundo, porque yo conozco, o sea, tengo que ver qué es lo que están haciendo para yo poderlo hacer también. Si a ellos les funciona, a mí me tiene que funcionar. Entonces, en ese momento decidimos, o decidí, en este particular, que yo sí estaba dispuesta a pagar el precio. Y pagar el precio era hacer caso a lo que me dicen las personas que tienen los resultados, no todo el mundo, solo la gente con resultados. Y esa gente con resultados decía, dedica solo el 10% para gastar en ti. Entonces, dentro de ese gasto en mí están las compras que yo necesite en cuanto a ropa, zapatos, bolsos, caprichitos, nosotras las mujeres que nos gusta mucho andar con complementos y cosas de esas. Y solo me gasto ese porcentaje. Ojo, y en algunos libros, algunos maestros te dicen que tienes que utilizar la conciencia de saber si realmente lo necesitas. Y esto a mí me hizo mucho choque porque yo me acuerdo de mis años de estar en Ecuador, en el que a mí me enseñaron que la gente, o eso es lo que a mí me transmitieron, si tú tenías dinero, tú ibas vestido de marca, en un buen coche, con el teléfono del último modelo. Eso era señal de tener dinero. Y fíjense en cómo es la información que está a vuestra disposición, y si la queréis aplicar, en la que ahora tener dinero es exactamente todo lo contrario. Y yo decía, vamos a ver, necesito analizar esto. Porque si yo tengo dinero, antes me decían que tenía que ir vestida de marca. Ahora, el gastar en ti, el gastar en mí, implica en el que yo soy consciente de si realmente lo necesito. Y tenéis a varios líderes, gente muy conocida, que a mí me admira ver, que es más, salen todos los días con la ropa del mismo color. Y yo le pregunté a un líder, ¿por qué lleva siempre la camiseta negra? Y me dijo, porque entonces no malgasto el tiempo, mi pensamiento, no lo malgasto en pensar qué me voy a poner hoy. Si tengo la ropa limpia y ordenada en el closet, el tiempo que necesito estratégicamente para implementar mi rutina del éxito hace que después de la ducha vaya al armario y me ponga la ropa. Voy siempre con ropa limpia. No es ropa de marca. Y es de un solo color, para no gastar la energía en pensar qué me voy a poner. Y dije, no me lo puedo creer. ¿De verdad en eso también ahorras tiempo? No es ahorrar tiempo, es planificar el día, me dijo. Y dije, ostras, muy fuerte. Entonces, el gastar en mí es realmente si lo necesito. Y créanme que desde que yo he incrementado esta fórmula para generar mi riqueza, gasto menos en mí. Gasto menos en mí porque muchas veces pienso y digo, es que no lo necesito. No necesito llevar un bolso que cueste 500 euros. Para que la gente que me conoce, para que la gente que no me conoce me dé un valor porque llevo un bolso de 500 euros, es tontería. Voy a llevar un bolso de 50 euros porque la gente que sí me conoce me va a dar el valor por lo que soy, no por lo que llevo puesto. Y entonces,
amo estar en este país porque aquí todo el mundo va muy sencillo. Nadie tiene que demostrar que tienes dinero. Nadie. La gente va como va y se viste como le gusta vestirse. Y entonces eso también es tener autoestima y trabajar en tu autoestima. Yo no necesito un bolso de 500 euros, ni un pantalón de 200, ni una camisa de 300. Otra cosa es que sintiéndome en el merecimiento de lo que yo valgo, la camisa me guste y pague por la camisa lo que yo quiera, sin importarme la cantidad de dinero que valga. Pero es por cuestión de merecimiento, no por cuestión de economía, ni por cuestión de aparentar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué os quiero transmitir con esto? Y ya estoy en tiempo, sí, no he requerido mucho tiempo. Y ya con esto quiero despedirme de vosotros. Yo aprendí en todos estos eventos, yo aprendí que la prioridad principal siempre soy yo. Siempre, siempre, siempre soy yo. Aprendí que toda la información que yo traigo o que traía de mis antepasados, de lo que mis padres sabían con todo el amor del mundo y que me lo enseñaron porque ellos era la única información que conocían, me lo transmitieron desde el amor. Pero aprendí también que es mi responsabilidad, tomar la información que yo quiero, aplicar el conocimiento en mí como yo quiero y hacer que que mi futuro, cree un legado. ¿Por qué? Porque muchas veces, señores, muchas veces, o me pasaba a mí, no era consciente del flujo del dinero. No era consciente de la cantidad de dinero que entraba en mi vida. No era consciente de cómo tenía que administrar el dinero. Y no era consciente de que tenía que valorarme a mí y pagarme primero a mí el precio del crecer, del vivir, del estar, del compartir. No era consciente. ¿Qué me enseña todos estos libros, convenciones, seminarios, cursos online, información que está en, en la red para que vosotros aprendáis? ¿Qué me enseña? Que primero soy yo, que tengo que tener la conciencia de saber cómo administro mi dinero, porque el dinero no es solo un recurso, es una energía espiritual al servicio de tu propósito, recuerda eso, y porque yo tengo la libertad de decidir cómo, cuándo y dónde enfoco mi energía. La fórmula para crear la riqueza realmente está en que tú descubras tu ser, atraigas el valor del servicio del que estás llamado a ser y que tengas la conciencia de saber que el dinero sirve para tener un fin y un propósito. Cambiemos, señores, la mentalidad de el dinero, seamos fuente de inspiración, busquemos ser un servicio, pero sobre todo, tengamos la conciencia de que solo nosotros somos los creadores de un legado. Yo ahora que soy abuelita, quiero dejar ese legado para mis nietos. Quiero tener la conciencia de decirles, amores, a mí me enseñaron esto, pero yo te quiero enseñar lo otro. ¿Y sabes cómo lo enseño? Con el ejemplo. Cuando me despido de ellos, les digo, me voy de viaje, voy a un curso, voy a aprender a generar dinero, voy a aprender a generar ganancias. Cuando me ven reunida con la gente y les dicen, no interrumpas a la abuela que está reunida, está trabajando. Cuando viene la gente y me pide ayuda por casos excepcionales, o cuando simplemente les enseño a mis nietos algo tan simple. John Maxwell lo dijo en una de estas convenciones. Dijo, tienes que enseñar a tus hijos a que una cosa es la obligación que ellos tienen por,
por ser parte de la familia, y él decía claramente, los hijos tenían como tarea sacar la basura. Y había familias que les pagaban dinero por sacar la basura. Y John Maxwell decía, yo le pagaba a mis hijos por leer, porque sacar la basura es una obligación, porque formas parte de la familia. Sin embargo, leer, porque no nos enseñaron a eso, sin embargo, leer es un aprendizaje. Y para motivarles, él a los hijos les pagaba dinero por leer. Entonces, yo ahora les pago dinero a mis nietos por leer. Trabajan conmigo, ellos dicen, abuela, vengo a ayudarte a trabajar. Vale, ven, ayúdame. Mueven, limpian, hacen cositas, ¿no? Y les digo, esto es algo que a ti te toca hacer porque esto es tuyo también, el negocio es tuyo, entonces tú tienes que involucrarte en el negocio y tienes que ayudar. Esto no te pago por eso, yo te pago por leer, como lo dijo John Maxwell, ¿no? Y les doy 3 monedas y les digo, la una es para gastar, la otra es para regalar y la otra es para ahorrar, ¿no? Entonces, quiero dejar ese legado, pero lo quiero dejar con el ejemplo de que somos abundancia, de que somos vibración, de que somos servicio. Señores, yo quiero o quería con esto compartirles una visión que transforma la forma en que nos relacionamos con el dinero, no como un fin, sino como un canal de expansión personal, empresarial y espiritual. Y con esto quiero decirles que cuando yo fui a la primera convención, salí de ahí convencida de que una sola cosa de lo que allí dijeron, yo la iba a poner en práctica. Y esa sola cosa de la que allí dijeron fue la fórmula para generar riqueza. Y desde entonces, mi dinero fluye con mi vida. Aprendí a soltar, a dejar fluir, a sentirme que soy abundante y que el dinero llega a mí, como dicen en las mañanas poderosas, en cantidades cada vez más grandes, de múltiples fuentes y de manera continua. Y que el dinero solo es una consecuencia del servicio que yo hago y de lo que yo doy. Así que seres mágicos, divinos y extraordinarios, muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado, espero que os sirva y os invito de verdad a que si algo de esto sonó o resonó con vosotros, ponerlo en práctica desde hoy. Porque si hoy no lo pones en práctica, mañana es tarde, mañana se te olvidó. En México que se están levantando empiezan a hacer su rutina y ya si no pusieron en práctica se les olvidó. En España que ya vamos a comer, en la comida hablamos de otra cosa y no ponemos nada en práctica y se nos olvidó también. Hoy, señores, hoy. Y si tú aprendes a pagarte a ti mismo el precio y generas tu valor, te veo en cuanto el 31 de mayo, porque quiero seguir fortaleciendo con vosotros todas las leyes universales en torno al dinero. Así que, señores, muchísimas gracias, que tengáis el mejor de los días. No sé si le doy paso a alguien o cierro la sala. Decirme, por favor, mis líderes, qué hacemos.